Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Pedagogía sobre la reforma pensional. Los fondos privados de pensiones comenzaron desde ya a explicarles a los colombianos los detalles del nuevo sistema pensional. ¿Qué debe usted saber o hacer desde ahora? Nos acompaña el doctor Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, para aclarar algunas de esas dudas. Se deteriora el clima de inversión en Colombia. Un informe del Departamento de Estados Unidos formula reparos y preocupaciones sobre nuestro país en temas como la corrupción, la incertidumbre, las tasas de interés y las trabas administrativas a muchas empresas. Todo eso está afectando ese clima de inversión. ¿Intervendrán el mercado de los arrendamientos? Esa es la pregunta que se hacen en Fedelonjas por unas declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien habla de especulación con los cánones de arrendamiento en las viviendas. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma pensional que fue sancionada este martes por el presidente Gustavo Petro y la pedagogía que están comenzando a hacer desde ahora entidades como los fondos privados de pensiones entre todos los colombianos. Doctor Miguel Largacha Martínez, presidente de Porvenir, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches. Henry, un saludo muy especial para usted y todos quienes les escuchan, y es un placer estar aquí para compartir eso que usted menciona, la divulgación de la reforma pensional. En este momento me encuentro en Cali, hemos iniciado a nivel nacional una campaña de educación financiera para que todos los colombianos sepan de una manera simple y sencilla el alcance, los beneficios y por supuesto su situación. Qué bueno que lo están haciendo porque ciertamente hay algunas confusiones, dudas, interrogantes de la gente porque el tema pues no es fácil. Por eso quisiera comenzar con aclarar esta primera duda. El régimen de transición y la confusión proviene por un lado porque mucha gente no sabe cuántas semanas tiene y no sabe dónde consultar cuántas semanas tiene para ver si está en régimen de transición. Y lo segundo es porque el número de semanas que se requiere para estar en régimen de transición, 750 mujeres, 900 hombres, no se sabe o muchos no tienen claro si se cuentan digamos hasta hoy que empezó a regir la reforma pensional o mucho que fue sancionada o hasta 1 de julio del próximo año, que es cuando realmente empieza su aplicación. Henry, una pregunta muy importante. Cuando uno habla de régimen de transición, lo que se está refiriendo es qué afiliados quedan cobijados por la nueva ley y qué afiliados no van a quedar cobijados por la nueva ley. Me explico. Cuando se determina por la ley quién va a seguir con el régimen de la ley 100 y modificaciones, esos son los afiliados en transición, aquellos que van a seguir con las mismas condiciones que hoy día tienen. Y por supuesto, el segundo grupo son aquellos afiliados que van a quedar cobijados con la ley 2381 del 2024. Y muy importante, Henry, explicarle a sus oyentes que cuando se toman estas 900 semanas en los hombres, 750 para las mujeres, es a partir de la vigencia de la ley. Vigencia. La ley determinó que es a partir del 1 de julio del año entrante, el 1 de julio del 2025. Por lo tanto, cualquier afiliado al sistema pensional colombiano debe verificar las semanas que tenga al 1 de julio. Si tiene más de 750 las mujeres o más de 900 los hombres, sigue con las condiciones actuales y no tiene ninguna modificación. ¿Esa consulta se puede hacer directamente con el fondo privado o con Colpensiones? En Porvenir hemos desarrollado un aplicativo muy sencillo. Usted digita su cédula y le dice todo, dónde se queda, dónde se encuentra y qué le sucede. Así de simple y así de sencillo. Hemos habilitado además todos nuestros canales digitales, nuestra red de oficinas para atender, y estamos desarrollando una vez más una campaña de divulgación para que se entienda. Pero en Porvenir tenemos un aplicativo que usted lo único que hace es que digita la cédula para la página web, la aplicación, y ya sabe si es transición o no es transición. Hay otra duda muy importante sobre las personas que, digamos, sin esta reforma ya no tenían posibilidades de cambiarse de régimen por cuanto ya estaban están a menos de 10 años de su pensión. La reforma abre 2 años de plazo para que se puedan hacer sin necesidad de abogado, demandas o de tutelas esos traslados. Aquí de nuevo la duda es, ¿los 2 años cuentan desde cuándo y hasta cuándo?
Muy importante, Henry, distinguir qué es la oportunidad de traslado, como usted lo menciona. La ley abrió una ventana de oportunidad. A partir de la promulgación de la ley, y estamos pendientes que se publique en el Diario Oficial para contar, tenemos 2 años para tomar la decisión por una última vez de cambiarse de régimen. ¿Qué es cambiarse de régimen? Pues los afiliados que están en las AFPs poder irse a Colpensiones, pero también, Henry, aquellos afiliados que están en Colpensiones que puedan trasladarse hacia una AFP. A los que les convenga en uno u en otro sentido. Y por lo tanto, para poder hacer esa determinación, debe atenderse una doble asesoría que dará Colpensiones y la AFP, y una vez surtida la doble asesoría, se podrá hacer el traslado efectivo. Y hay que explicar eso muy importante. Muchos afiliados que les faltan menos de 10 años, que es lo que contempla la ley 100 y sus modificaciones, como último momento para trasladarse era faltando 10 años a la edad de pensión, 47 para las mujeres, 52 para los hombres, y ya no podían cambiarse de régimen, acudían a abogados, intermediarios para hacer estas demandas. No se necesita. Incluso los que tienen demandas ya les queda absolutamente sencillo. Acuden a este mecanismo, hacen la doble asesoría, se registra el traslado y procede de esa manera. Y Henry, resaltemos, 2 años a partir de la promulgación de la ley. Imaginemos que se hace mañana, pues 2 años a partir del 2024 hasta el 2026. No de la vigencia, desde ahora. Doctor, ¿qué pasa con algunas personas que, por ejemplo, ya están en régimen de transición, pero todavía les falta 10, 15 o más años para la edad de pensión? En ese caso, ¿les aplica estos mismos 2 años o eventualmente pueden esperarse hasta que ya tengan 52 años, por ejemplo, si es hombre, para hacer ese traslado, aun cuando esos 52 años los cumpla dentro de 5 o 6 años? Muy buena pregunta para explicarle a los oyentes. Cuando soy régimen de transición, significa que al 1 de julio del año entrante ya tengo más de 900 semanas cotizadas como hombre o más de 750. Y si esas personas tienen más de 10 años para pensionarse, o por tanto tienen menos de 47 años las mujeres o menos de 52, siguen con las condiciones actuales. ¿Cuáles son esas condiciones actuales? Uno se puede cambiar de régimen una vez cada 5 años y la última vez faltando 10 años. Siguen con esas mismas reglas de juego. Por venir, vamos también a visitar, a comunicar, a atender a esos afiliados para que sepan esas reglas de juego y tomen la determinación. De hecho, aquellos afiliados, Henry, que por venir le falten 12 años a la edad de pensión, que son régimen de transición, que siguen con la ley 100, les vamos a decir que les faltarían 2 años para tomar la última vez la alternativa de trasladarse. No se les aplica en consecuencia la oportunidad de traslado. La oportunidad es solo para aquellos que les faltan menos de 10 años, tienen las más de 900 y más de 750 hombres y mujeres respectivamente. Queda claro el tema, doctor. Ahora, hablemos de otro tema importante, los beneficios para las mujeres. Dice la ley que van a hacerle una reducción hasta 1000 semanas para poder pensionarse, pero además que les abonarían 50 semanas por cada hijo si tienen y hasta 3 hijos. Estos beneficios, primero, son acumulables y segundo, rigen desde el momento en que entre a regir la ley en julio del próximo año o tiene una gradualidad. Efectivamente, el Congreso de la República atendió el llamado que hizo la Corte Constitucional para disminuir el número de semanas que requiere una mujer para pensionarse en Colombia por temas de inclusión y de igualdad. Esta disminución de semanas es paulatina, son 50 semanas por año y llegan, como usted bien lo indica, al año 2036 y se baja a 1000 semanas, 20 años cotizados, ya no 26, 20 años. Es un beneficio exclusivo para las mujeres. Y segundo, la ley también contempló un beneficio por hijo. Una mujer puede reducir el número de semanas por hijo a 50 semanas hasta un máximo de 3 hijos, o por lo tanto 150 semanas, año y medio. Un pequeño detalle, Henry, es que la ley prevé que esto se puede ejercer, la disminución por hijos, una vez uno termine o cumpla o utilice el sistema de equivalencias. Un poquito más técnico, el sistema de equivalencias es que debo tomar lo que tengo en el ahorro complementario y lo paso para las semanas en el régimen de prima media y con eso completo para poder alcanzar mi pensión. Simplemente es decir que las semanas por hijos
se utilizan solo una vez se agote el sistema de equivalencias, pero es un beneficio claro para las mujeres en Colombia. Y a partir del 2036, una mujer en Colombia se va a pensionar con 20 años cotizados si no tiene equivalencias, con 17 años si tiene 3 hijos. Un gran beneficio para las mujeres y se lleva indudablemente al aspecto del régimen de prima media. En el ahorro individual va a operar exactamente lo mismo y habrá que ver y sugerir a las mujeres que tienen que pensar muy bien cuánto deberían ahorrar más, porque si en 20 años no alcanza a ser un ahorro suficiente y cómo el complemento. Pero es así, paulatino, 50 semanas por año y se completa las 1000 semanas en el año 2036, 50 semanas por hijo, un máximo de 3 hijos, podría llegar a bajar hasta 17 años una mujer para pensionarse en Colombia a partir de 2036. Qué bueno por las mujeres. Ahora, doctor, hablemos de los trabajadores, digamos, de clase media y eventualmente clase alta, que tienen intereses en hacer ahorros adicionales, aparte de los legales, para complementar su pensión. Ahí estarían entonces hablando del pilar de ahorro voluntario. La pregunta que me hacen es, ahora que la pensión va a quedar dividida para esas personas, una parte en Colpensiones, otra parte en el fondo privado, ¿qué tanto va a ayudar ese ingreso que uno pueda hacer adicional, ese ahorro adicional en el pilar de ahorro voluntario? Es muy importante la creación y la consolidación de la cultura de ahorro en Colombia. Todos debemos ahorrar para el futuro pensional, para tener esa tranquilidad financiera en la tercera etapa de la vida. La ley contempla que lo que va a ir de mi aportación mensual a la cuenta de ahorro individual en las administradoras, y se aumenta el número de administradoras, ya no va a ser como hoy en día el 11.5% de la cotización. Si yo me gano $1.000.000, pues el 11.5 sería 115.000 pesos. Ahora van a ir el 13.2, 132.000 pesos, en este ejemplo de un salario de $1.000.000. Se aumenta en consecuencia el monto que va a ir a la cuenta de ahorro individual. Un avance muy importante para lograr tener más acumulación. Y lo segundo, el ahorro contempla la magia del interés compuesto, en la medida en que el capital inicial produce un rendimiento y ese rendimiento se abona y sobre ese rendimiento vuelve y se produce interés y se va acumulando. Por eso hoy en día las AFPs alcanzamos que la cuenta individual, cuando uno se pensiona, el 70% de las mismas son rendimientos. Y eso es una invitación a quien nos escucha para que no solo nos conformemos con ese 13.2, sino que bueno que además aporten de manera complementaria pensando en una tranquilidad financiera en la tercera etapa de la vida. Pues doctor Largacha, muchísimas gracias, son muy claras sus respuestas y hay otras inquietudes que más adelante las resolveremos porque siguen saliendo preguntas, interrogantes de la gente en torno a este tema. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. A usted y a todos sus oyentes, muchas gracias y prestos para seguir educando en pensiones en Colombia. Y muchos éxitos, doctor, en esa campaña que están ustedes adelantando por todas las empresas, por todo el país, para hacer claridad entre los trabajadores. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. ¿Quiere saber cuánto vale una boda en Colombia y en otros países? Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos. A esta hora llega Víctor Grosso con más noticias claves de hoy. El tema en esta noche tiene que ver, don Víctor, con crecimiento de la economía, ¿verdad? Sí, Henry, buenas noches televidentes, y con un indicador o un índice que se llama así, el índice de seguimiento a la economía, que es un dato preliminar para que nosotros vayamos mirando cómo va la actividad económica en el país meses antes de que se conozca oficialmente el Producto Interno Bruto. Y hoy el DANE reveló el dato de la actividad económica durante mayo de este año. Es el siguiente, Henry, tuvo un crecimiento de la actividad económica o este indicador del 2,45%, como aparece ahí en el título. Pero cuando miramos la gráfica, sí, la economía está creciendo o tuvo un crecimiento, pero fue inferior al que se observó en el mes inmediatamente anterior, en abril. Aquí también explicamos en su momento ese dato, ese indicador de seguimiento económico en abril tuvo un crecimiento superior al 5%. Hay crecimiento, pero digamos que se frena un poquitico esa potencia, esa velocidad del crecimiento. Y en este indicador, digamos que parten a la economía en tres grandes grupos: las actividades primarias, las actividades secundarias y las actividades terciarias. En actividades primarias,
primarias, que básicamente son las materias primas, agricultura y minería y petróleo, hubo un crecimiento del 4,60%, aunque este indicador también se desacelera. Sin embargo, la agricultura está generando un gran aporte a la producción del país, al crecimiento de la economía. Actividades secundarias, aquí hubo una contracción del 2,95%. Por dentro aquí encontramos al sector manufacturero, que sigue muy deprimido, y también al sector de la construcción. Y en las actividades terciarias hubo un crecimiento del 3,15%. Aquí están pues el resto de los sectores de la economía, el comercio, el sector público, que también jalona bastante estos indicadores. Aquí están los conciertos, actividades artísticas y demás. Entonces, pues sí, hay crecimiento económico, pero no tan robusto como el que vimos en el mes de abril. Faltaría el mes de junio para ver cómo le va a la economía en el segundo trimestre de este año. Muy bien, don Víctor, interesantes cifras, y le tengo otro informe de don Víctor que también tiene que ver precisamente con economía y también con empresas. Y es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos reveló hoy un documento sobre el clima de inversión en el mundo, y allí hay un capítulo sobre Colombia en donde se advierten preocupaciones por temas como la incertidumbre política, el bajo nivel de crecimiento, las tasas de interés elevadas, la corrupción, las barreras arancelarias y también por restricciones administrativas que les imponen a veces en Colombia a las empresas. Sobre este tema habló María Claudia Lacotir, presidenta de la Cámara de Comercio entre estos dos países. Si bien este informe plantea preocupaciones, es importante también resaltar que hay oportunidades. Los aspectos que señala el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos son puntos clave para trabajar con urgencia. Se debe buscar consensos dentro de las reformas sociales y económicas que se proponen. Es necesario moderar la polarización política y garantizar el pleno respeto a las instituciones y a la institucionalidad colombiana por parte de todos los actores que son esenciales para garantizar una recuperación de la inversión privada. Y no cayeron bien en el mercado inmobiliario las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien el martes reclamó por una supuesta especulación con los precios de los arriendos de vivienda en el país, generando más inflación, lo que según Petro podría llevar a hacer cambios en ese mercado. Dice Fede Lonjas que las alzas en los cánones de arrendamiento están reguladas por la ley y han sido menores a lo permitido, que es el porcentaje de inflación causada. Para este año, por ejemplo, se permitía un incremento en el arrendamiento de 9,28%, que fue la inflación de 2023, pero solo han aumentado los arrendamientos 8%. Asimismo, se acostumbra a que por ley el valor del arrendamiento corresponda a un 1% de las cifras que tienen que ver con el valor del inmueble, pero también se han incrementado en promedio en 0,59%. Una posible intervención causa preocupación en Fede Lonjas porque afectaría a millones de familias que derivan ingresos de un arrendamiento, ya sea de una habitación o de un inmueble completo. Y para terminar, quiero mostrarles algún otro dato también muy interesante que nos ha llegado, y es este, y tiene que ver con los costos de una boda en Colombia, pero también en otros países. El portal de estadísticas Mundo de Estadísticas publicó estos datos que tienen que ver con las dudas que también se generan a partir de las cifras que han presentado. Veamos entonces cuáles son esos costos. En Estados Unidos, por ejemplo, una boda estaría en $35.000, en España $25.000, en Uruguay $18.000, en México $8.700 y en Colombia $5.250. El problema está en cómo compararon la calidad del lugar de la celebración, el vestido de novia, la torta, la cena y todos los demás detalles que tienen que ver con una boda. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.